dos grandes amigos, dos grandes colaboradores de Sin Censura. En primer lugar, al periodista y politólogo Jorge Armando Rocha y también al economista experto en temas energéticos Rodrigo Benedict. Primero, Jorge Armando, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre. Pues aquí estamos tomando un poco de energía porque va a estar intenso el fin de semana, sobre todo el domingo, ¿no? ¿Lo dices por la visita de las 7 casas o por la reforma eléctrica? Sí, va a ser la caída del PRI el domingo. Y yo creo que no, se cae el domingo, pero no resucita ya de lo que tiene. Rodrigo Benedict, bienvenido también a este espacio. Hola Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, listos y preparados para toda la información, para lo que hemos venido planteando desde muy temprano. Sean ambos bienvenidos a este espacio y vamos a comenzar con eso. Vamos a hablar de esa rebelión en el PRI que ambos, ustedes dos, han estado discutiendo en sus redes sociales. El diputado priista Carlos Miguel Aiza Damas da a conocer que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Emite algunos mensajes en redes sociales, pero luego los borraron de las redes sociales. De hecho, vemos que su cuenta en Twitter está suspendida, ¿no? Eso me llamó mucho la atención desde muy temprano, pero conseguimos todavía retomar algunas de las palabras que planteaba antes de que los borraran, antes de que borraran estos mensajes. El diputado priista Carlos Miguel Aiza Damas dice: en los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirá y aprobará una de las iniciativas más importantes de los últimos tiempos en nuestro país, la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Porque me debo al pueblo, más que a caprichos o intereses de una persona o grupos, y después de leer que fueron incluidos en el dictamen de la reforma los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI, donde se destaca la electricidad como un derecho humano, bajar los recibos de luz a 43 millones de familias, igual que al alumbrado público, bombeo agrícola y de agua potable, y acabar con el saqueo y fraudes millonarios de empresas extranjeras, pero siempre manteniendo a la inversión privada legal, he tomado la decisión de votar a favor por el bien de México. Querido Jorge Armando, está muy interesante esto que plantea este diputado, hijo de otro priista, pues permíteme decirlo así, de alto pedorraje, de hueso colorado, como se dicen ellos, pero pues este es el inicio del fin del PRI. Comienza así como tú lo planteas en redes sociales, la rebelión del PRI. Este es uno de tantos que se van a rebelar contra el partido y que tal vez en algún momento veremos en Morena. Así es, estimados, pues veremos hasta dónde alcanza para que se dé un efecto dominó. Sostengo que es una decisión racional hoy en día abandonar el PRI. Si observamos el panorama completo, en el año pasado, 2021, el PRI inició con 12 gubernaturas. A la mitad, o sea, con la elección intermedia, perdió 8. O sea, es todo un drama. La aventura de Alito es la aventura al precipicio. Y ahora que tiene 4 gubernaturas, va a perder 2 en 2022. Entonces, el próximo año va a tener solamente 2 gubernaturas. Y estamos hablando de estados en donde no ha habido, y bueno, nada más si me confirman que me estoy escuchando bien, tendríamos 2 estados, gracias por la confirmación, estimada Ceci, donde permanece el PRI, que son bastiones que no ha habido alternancia, el Estado de México y Coahuila. Entonces, hoy en día, ¿dónde van a caber tantos priistas? La aventura de Alito es la aventura del suicidio. Él está jugando de forma personal. Él quiere ser candidato presidencial, quiere quedar bien con Claudio X González, con los grupos que apoyan esto que está por convertirse en una alianza de papel de Sí por México, Marco Cortés, Zambrano y Alito. Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas, y es lo que tienen que entender los priistas, está en una agenda personal. Él está buscando la candidatura presidencial independientemente de lo que pase con su partido. Y claro que le molesta mucho el hecho de que pues este diputado Carlos Miguel Aiza Damas sea el hijo del exgobernador de Campeche, que además Alito lo dejó. Hay que recordar que Alejandro Moreno Cárdenas
era gobernador de Campeche y supuestamente parte de la nueva generación del PRI. Ese cuento que nos han vendido y dijeron es que él tiene madera para ser presidente del partido. Él se la creyó, avanzó. Como no había un rival fuerte, ganó Alejandro Moreno Cárdenas. Mientras tanto, dejó de gobernador interino a Aiza González, el que aceptó irse de embajador. Entonces, pierde en casa a Alito, se le va a alguien que supuestamente era leal, por eso lo dejó de gobernador interino, y el hijo de ese exgobernador, pues es el primero en decir, yo de plano voto a favor de la reforma eléctrica, en contra de lo que está diciendo la dirigencia, pero me parece que también es un acto de supervivencia. Algunos cuestionan a los priistas en estos momentos y dicen, es que ¿por qué hasta ahora? Y yo no confío, o lo que sea. Pueden cuestionar los motivos. Al final del día estamos hablando de políticos y muchos de ellos no tienen principios, pero sí quieren acomodo. Ahora, hay que reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una gran habilidad, precisamente, y muchos cuestionaron en su momento, y ahora todo va embonando, o sea, tiene sentido. Y yo lo comenté alguna vez, cuando empezó a invitar a estos exgobernadores, o que estaban por convertirse en exgobernadores, todavía los invitó en funciones, a Aiza González de Campeche, a Pavlovich de Sonora, y a Quirino Ordaz de Sinaloa. Pues obviamente lo que estaba buscando López Obrador era esto, de alguna forma debilitar al partido y decir y mandar este gran mensaje de que la 4T es un gran paraguas territorial que hoy en día está ocupando los espacios priistas, pero que son bienvenidos y que pueden tener cabida. Ha dicho López Obrador que se vale cambiar de opinión. Y estos exgobernadores, o sea, que los priistas que andan ahora muy bravos en el ámbito legislativo se pongan a pensar cómo es que un gobernador, porque estamos hablando de personas que tienen mucho poder, digan, pues ya no le veo futuro al PRI y mejor me voy con Morena y la oferta de la 4T. O sea, que más allá de su espíritu nacionalista, que muchos no lo tienen, o de amor al pueblo, que también escasea en esos partidos, que se pongan racionales y decir cuál es el futuro inmediato, en dónde van a caber los priistas. Es una aventura al precipicio y por eso, pues sí, ahora sí que en casa empieza a perder Alito y duele más que le estén goleando. Yo no sé si va a alcanzar Morena tener y la 4T los votos necesarios el próximo domingo. Sin embargo, la derrota para el PRI ya está cantada y estamos observando un avance territorial impresionante. Los mensajes que tendrían que entender estos opositores es que va a ser muy difícil ganarle a la 4T y los que tengan medianamente amor al pueblo, los que les compensa y vean que no hay posibilidad de crecimiento de sus partidos, pues yo creo que van a acabar abandonando el barco. Si no es ahora, como dice la canción, era de los Timbiriche, ¿no? Creo, si no es ahora, será mañana. Pero yo creo que es todo un drama lo que está pasando en el otro lado, porque lo han hecho bastante mal. Pero podrían dejarnos el drama a los mexicanos, Jorge Armando. Eso es lo que a mí me ha preocupado muchísimo. Me preocupa que en efecto en lo inmediato sea una situación propositiva, este tipo de alianzas y situaciones que han ayudado precisamente a la transformación de México en el tablero político que muy bien sabe jugar el presidente López Obrador. Por eso le pido a don David que nos grabe para hacerle este planteamiento a Rodrigo Benedict. Rodrigo, así como lo plantea Jorge Armando Rocha hace unos momentos, el presidente López Obrador mueve este tablero desde un principio, ¿no? Una cosa es Carlos Aiza, una cosa es Carlos Aiza, pero tenemos también a personajes como Claudia Pavlovich, tenemos a personajes como Quirino Ordaz Coppel, que obtienen embajada uno, consulado otra, pero que tuvieron gestiones terribles al frente de sus administraciones. Y hoy, ante lo más necesario, ante lo más inmediato y necesario, se ve también una posible pues llegada de priistas a Morena. Hoy se necesita de esos votos de priistas para que la reforma eléctrica pues tenga cabida, para que esa iniciativa de reforma eléctrica se lleve a cabo al necesitarse precisamente 2/3 partes
de la Cámara de Diputados para que se apruebe. Pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena que esos priistas, voten a favor de la reforma eléctrica, sean expulsados, como bien lo ha planteado ya Alito Moreno, sean expulsados de su partido y entren a Morena? ¿No se convertirá en otros Lilis Telles o en otros Germán Martínez? Hola, Toño. Bueno, pues a ver, creo que tanto Alito Moreno como Marco Cortés pues no se han distinguido muchísimo por su talento político, tampoco por su capacidad de operación electoral. Y lo que sí tienen es que son cuadros crecidos dentro de la burocracia de ambos partidos, que conocen bien las formas del palacio, por así decirlo, de sus respectivos palacios, para crecer de forma burocrática dentro de cada uno de ellos. No es que Alito Moreno o Marco Cortés sean pues disruptivos, que sepan bien cuál es la lectura que en las calles se le está dando en este momento tan importante a la transformación de México, como sí se tiene, por otra parte, la lectura del presidente López Obrador, que ha recorrido ya durante mucho tiempo cada uno de los municipios del país y va palpando el sentido común de la época, como le llamaba Gramsci a esto. Es decir, no es de sorprenderse que quien más recorre este país y quien más lo conoce, quien está día a día pulsándolo en las calles, en el territorio, sea quien mejor entienda cuál es el sentido común y qué narrativa es la que le está llegando al electorado mexicano. Es decir, el triunfo que se tuvo en 2021 y el que se va a tener, según las encuestas, de forma indudable y hasta arrasante en el próximo año en las gubernaturas, no viene de las consultorías políticas y de las estrategias súper elaboradas de estrategas nacionales y extranjeros, sino viene de una lectura de la gente y de su sentido común. Y llama la atención que algunos de los ahora diputados, por ejemplo, el diputado de Campeche, el PRI, que emite este comunicado, pues lo hace en ese sentido, es decir, reconozco el sentido común de la época, reconozco lo que el pueblo en este momento está pidiendo, requiere. Ya no digamos que hace un análisis exhaustivo del contexto internacional y de cómo nos ha ido con la reforma del 2013 del presidente Peña, sino por lo menos palpa, siente cómo viene el sentido común de la gente en las calles y dice, bueno, pues esto es una reforma histórica y no voy a quedar del lado incorrecto de la historia, ¿no? Por otra parte, quien no ha sabido leer durante todo este tiempo lo que el pueblo votó en 2018 y además ha respaldado, y lo hemos visto lo hemos visto a través de encuestas, de aprobación, de los resultados del referéndum revocatorio, del día a día, de lo que se vive en las calles con el respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación. Quien no ha sabido leerlo y además perdieron varias gubernaturas en 2021 y están casi que en la lona con las encuestas el próximo año, pues no es de sorprenderse que no tengan una epifanía de repente y ya no digamos pues una lectura patriótica del momento, sino que pues casi que sabemos que las dirigencias, además de que están extraviadas desde hace ya algún tiempo, pues también pues tienen intereses muy ligados a ciertas empresas nacionales y extranjeras, como ya lo vimos hace unos días con
cabilderos italianos sentados en curules de Acción Nacional, hablándole al oído a una diputada perredista. Y lo que sí se espera es que, bueno, esta epifanía, o por lo menos sentido de supervivencia, como lo decía Armando, pues penetre en estos días la conciencia de algunos legisladores de todos los partidos y se pueda lograr la mayoría del 66% de los votos presentes este próximo domingo. Quien ya tuvo esta lectura del sentido común de la época fue la Corte hace no muchos días, poniéndole a las reformas de la ley de la industria eléctrica, pues la validez constitucional necesaria, que es, digamos que una de las partes esenciales de por qué se presenta esta reforma constitucional, ¿no? Entonces ya la Corte, ya uno de los poderes empieza a entender esto. Esperemos que la mayoría del Poder Legislativo también lo entienda este domingo. Y pues más temprano que tarde lo van a entender, porque ya lo que les queda para entender la votación el domingo, si no ocurre lo que se espera y existe un plan B, bueno, pues es la derrota el próximo año, y en 2024 o sea, eso está casi que cantado que va a continuar el proyecto transformador que inició ya hace varios años el presidente López Obrador. Y vamos un poco más a fondo con esto. Le pido a don David que nos grabe. El mismo presidente López Obrador ha advertido que es posible que los diputados traidores, es como le llama él, no apoyen la reforma eléctrica y no se consigan las 2/3 partes del Congreso para su aprobación, pero advirtió en días anteriores que ya se salvaron los costos bajos de precisamente la energía eléctrica para los consumidores, con la última determinación de la Suprema Corte de Justicia en hacer constitucional la ley de la industria eléctrica. Además, que ya hasta la tiene redactada y firmada una iniciativa de reforma que necesita de mayoría simple para proteger al litio como mineral de la nación. Querido Jorge Armando, ¿podríamos decir que la reforma eléctrica entonces seguirá vigente sí o sí? Pues esto que planteas es muy interesante, porque lo ideal es que la reforma eléctrica quede plasmada en la Constitución para que ya no haya ningún tipo de interpretación y discusión, porque con todo y lo que determinó la Corte, hay algunos abogados, claro, entregados a la causa conservadora que dicen, no, vamos a continuar con la lluvia de amparos. Ya sabemos que son especialistas en ese tipo de situaciones. Pero el presidente López Obrador lo que está buscando es un resultado, ¿no? Y dice, independientemente, y por eso ve los escenarios, escenario A, pasa la reforma, si no pasa, pues tenemos un plan B, que de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? De que la ley de la industria minera, pues quede el litio a salvo. ¿Por cuánto tiempo? Pues eso sería en tanto llegar a quizá algún otro congreso a modificar por la vía simple esa legislación. Por eso lo ideal es el cambio constitucional, pero es mucho más complejo de llegar a ese escenario. Pero el presidente va a buscar el resultado. Dice, si no puedo por acá, me voy por allá. Hay que reconocer que si hay alguien persistente en la política, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos no lo saben leer, algunos no lo entienden o lo descalifican, aseguran que es necio. Yo diría que es consistente en los objetivos. Y estamos viendo las diferencias claras. Mientras en el sexenio pasado el gobierno federal se metió para comprar votos en favor de las empresas transnacionales, hay que recordar que Peña Nieto tenía que pagar favores, le compraron su campaña, le compraron la presidencia a estas empresas como Odebrecht, entonces tenía que regresar el favor, incluso utilizaron dinero público de Petróleos Mexicanos. Esto está dicho por Emilio Lozoya, no nos estamos inventando nada, para comprar las conciencias y que más rápido transitara. En este sexenio vemos a un presidente activo en el debate, pero el gobierno federal no está comprando votos, no es sí o sí. Incluso hay una actitud de reto que lanza el presidente, de desafío. Se coloca en el límite y les dice a sus adversarios, pues
ahora sí que definan y que la gente sepa, y por eso le interesa mucho la difusión. Dice, en todo caso, si van a votar en contra, que la gente lo sepa y exhibe lo del cabildero en la mañanera. Vean sus actitudes, porque las actitudes de quienes compraron y vendieron, porque fue un mercado, fue una transacción la que se hizo, ¿no? Los priistas compraron y los panistas vendieron sus votos el sexenio pasado. Bueno, quienes hicieron esas transacciones, pues no han cambiado. Su lógica sigue siendo la misma. A lo mejor ingenuos algunos de nosotros que pensamos que ya podía ser diferente solo por el hecho de que el presidente López Obrador dijera ya no va a haber moches, dádivas, pero ellos ahora lo que están encontrando son patrocinadores privados, mientras el gobierno está ausente en ese tipo de negociaciones oscuras, fraudulentas, pues ahora pareciera, cuando menos eso es lo que observamos, que hacía ahí un cabildero en una sesión. No se supone que van a votar en contra estos legisladores. ¿Qué necesidad tenía el cabildero de estar incluso sentado como diputado? ¿Cerciorándose de qué? Hay un acuerdo, hay un pacto, le pusieron precio a sus votos como le pusieron precio en el sexenio anterior. O sea, no somos ingenuos. Hay algo interesante en medio de este debate que, pues, revisé el artículo 123 del Código Penal Federal, y yo no soy Ministerio Público ni juez, pero hay que leerlo. Dice, se impondrá prisión de 5 a 40 años al que cometa traición a la patria. Inciso 1, y con ese tenemos, realice actos, a la persona que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Pues que cada quien saque sus interpretaciones, pero me parece que muchos van a quedar enmarcados dentro de este artículo. Veremos si después pudiera esto tener consecuencias. Pero es claro que hay legisladores que con todo y que reconocen, y esto me parece gravísimo, porque Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, el que supuestamente de forma inicial dijo, estamos abiertos los priistas, incluso a cambiar nuestra opinión porque nos importa el país. Bueno, el propio Rubén Moreira, él sí estuvo presente en la mayor parte de los foros estos, el foro abierto que le llamaron, en donde fueron expertos, fueron economistas, fueron pues también representantes del conservadurismo, del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, no hay manera de defender desde ningún punto de vista la reforma energética de Peña. No hay racionalidad. Le hicieron un negocio a modo a ciertas empresas que se les garantiza la compra de lo que generan, que además se les pone en el primer lugar de la fila y se les dieron créditos para hacer su negocio. El Estado mexicano al final del día está subsidiando a estas grandes empresas, incluso los economistas lo saben, el hecho de que la CFE tenga hidroeléctricas paradas, eso genera un costo, no solo económico, sino social. Generaciones estuvimos, o las que nos antecedieron, invirtieron a través de sus contribuciones para tener estas hidroeléctricas, que en el mediano y largo plazo pues son las más baratas y además pues no contamina. Entonces se lesionó al Estado mexicano y es que permanezca este modelo. Me parece que es terrible que algunos incluso reconozcan que en efecto hay distorsiones y que las empresas están siendo favorecidas. Lo reconoció Rubén Moreira, dijo, nosotros reconocemos que el modelo actual no es el ideal, hay abusos, hay excesos de las empresas privadas, sin embargo, no lo vamos a cambiar. O sea, entonces, me parece que es lamentable que abiertamente digan, vamos a preferir un modelo que está haciendo agua, que está absolutamente exhibido en otros países. En el caso de Europa, ahora los estados están tratando de ver cómo recuperan la soberanía, cómo recuperan la preponderancia, digamos que ser el eje de estos mercados y en particular del energético, porque no es poca cosa. De ese mercado depende el funcionamiento de la economía entera y por eso en la iniciativa se incluye la electricidad como un derecho humano. Pero bueno, no sé si me desvié de la pregunta
inicial, estimado Toño, pero al final del día creo que los legisladores tendrán que responderle a la gente, y lo importante es que se tenga acceso a la información. Yo creo que en buena medida estos canales sirven para que la gente sepa exactamente de qué se trata, porque me parece lamentable que a manera de spots, de estrategias, ya sabemos, al estilo de Alarraqui, de decir mentiras, ahora observamos lo que dicen los panistas y es el mismo cuento, ¿eh? Energías limpias, vamos nosotros por un país, incluso dicen de bajo costo en el acceso a la electricidad, y lo que estamos viendo es que es de altísimo costo en países como España, como Italia, lo que pasó en Texas con un terrible apagón. Bueno, en Puerto Rico ha habido también manifestaciones porque el precio de la luz se les fue por las nubes. Ahí hay una operación de una empresa privada. Pero bueno, era parte de lo que quería comentar. Y estimado Toño, no sé si me desvié de la pregunta original. Te ofrezco una disculpa si fue así, y si no, ahora la retomo más adelante. Estuvo bien que plantearas esta parte incluso de lo que se consigna en la Constitución y la tradición de la patria. Mira, querido Jorge Armando, a mí me parece que eso hasta cierto punto, con todo respeto para ti, ¿no? Pero es risible con una administración que ha sido muy respetuosa de los derechos fundamentales de las personas, que se niega en estos momentos a aplicarle, por ejemplo, el artículo 33 a Paolo Salerno. Pero ya hablaremos de eso. Creo que queda muy bien como lo planteas al decir que, pues, para evitar esa lluvia de amparos, sería ideal que la reforma eléctrica quede plasmada en la Constitución. Y por eso le pido a David que nos grabe, porque, a ver, esta es para alguien que vamos, tiene ese sartén por el mango, un economista experto en temas energéticos, para Rodrigo Benedi. A pesar de los amparos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya ocurrió. Y a pesar de los amparos, el Tren Maya va. Si no se consiguen esas 2/3 partes del Congreso para la aprobación de la reforma eléctrica, bajo esa premisa que le planteaba a Rocha, querido Rodrigo, de que el presidente considera que ya salvaron los costos bajos con la última determinación de la Suprema Corte y que se impulsará una reforma que necesita de mayoría simple para proteger al litio como mineral de la nación, te insistimos con la pregunta, ¿podríamos decir que la reforma eléctrica, pase lo que pase este domingo, seguirá vigente? ¿Tendremos reforma eléctrica? ¿Se protegerá la nación, pues? Pues a ver, es importante entender que la reforma constitucional tiene un alcance mucho mayor que solamente lo que se planteó en las modificaciones de la ley de la industria eléctrica. Es decir, no solo tiene que ver con si se despacha primero o no a las plantas de CFE, sino tiene que ver con todo el armado del mercado eléctrico mayorista. El mercado en este momento es un mercado que es una copia o se basa, digamos, en experiencias que tienen que ver con España y con el mercado anglosajón. Y este tipo de mercado lo que hace primero es, como decía Jorge Armando, es que despacha a una tecnología en particular, dándoles además muchísimo flujo de efectivo para que se mantengan como tal. Segundo, es un mercado que le paga a todos según la última planta que entre a generar, y eso eleva el costo, es decir, se traslada ese costo al final para todos los consumidores, y además le da beneficios extraordinarios a las famosas centrales eléctricas de energía renovable, pues, que utilizan ya sea viento o sol para producir electricidad, pero que en este momento su escala es tan pequeña que necesita forzosamente que otras plantas que son ya sean de energías limpias como la nuclear, la hidroeléctrica, la geotérmica, o ya sea las de combustible, que son las que más utilizamos, como las de gas natural, que son ciclo combinado, o las térmicas, que son las que solo son poquitas, son 3 que utilizan carbón y combustóleo, tengan que entrar forzosamente a generar, y los beneficios de pagar, digamos,
a estas últimas plantas se los llevan las primeras que entran a despachar. Bueno, ese mercado así diseñado como tal no lo toca la ley de la industria eléctrica, que fue al final, pues digamos que considerada constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Eso sí es un cambio sustancial que hace la reforma constitucional que se pretende aprobar este domingo. Es decir, el quitar ese tipo de andamiaje institucional para que entonces sí CFE se convierta en el operador del sistema eléctrico nacional por completo. Otra cosa que no hace la ley de la industria eléctrica y sus modificaciones es que retira la separación legal obligada de la CFE. Es decir, la reforma constitucional lo que hace es que vuelve a integrar a CFE para que pueda generar, transmitir, distribuir y comercializar la electricidad. Y no solo lo que es lo que se planteaba con la reforma de 2013, que es desaparecerla completamente de la generación y dejarle el monopolio y el costo por lo tal de la transmisión, distribución y comercialización de la electricidad a los hogares y pequeñas empresas, porque el mercado eléctrico, como está planteado en este momento, le deja la posibilidad que los grandes usuarios, que en realidad llevan bastante consumo de la electricidad del país, pues puedan arreglarse directamente con las empresas productoras de energía como Iberdrola, Enel, que es del cabildero Pablo Salerno, que estaba ahí hace días pasados, o algunas otras que simulan autoabastecimiento. Es decir, sí es importante entender que la reforma eléctrica tiene un calado mucho mayor que solamente lo que se planteaba en cuanto a despacho y revisión de contratos de interconexión para las sociedades de autoabastecimiento y los contratos de generación para los productores independientes de energía, que es lo que la LIE quedó firme ante la decisión de la Corte. Eso es cambiar por completo la forma de ver la electricidad en nuestro país, la reforma que se está planteando. Y es algo además que estamos viéndolo casi que en vivo y en directo y a todo color en otros continentes. Es decir, si en este preciso momento, hoy, CFE no produjera electricidad, así cero electricidad, como es lo que pasaría si seguimos con este tipo de mercado, y el 100% de la generación la tuvieran privados, solo hay dos formas de que los hogares mexicanos mantengan tarifas estables de energía. La primera es que subsidiemos con el dinero de todos, con el dinero de Hacienda, las tarifas de los hogares y de los pequeños comercios. Y claro, las empresas recuperen su costo y sus utilidades. Y la segunda es lo que plantea precisamente la reforma del presidente López Obrador, que es diversificar la generación de electricidad en muchas tecnologías, es decir, no solo en renovables, sino en limpias no renovables como la hidroeléctrica, la nuclear, la geotérmica, y en modalidad, es decir, que no solo los privados o no solo el Estado sean los productores de electricidad, sino que tengamos a ambas patas de la ecuación en la producción de electricidad, y eso nos da mucha más seguridad energética de tener, y la seguridad entendida como que tengamos un suministro continuo, estable y con precios también asequibles y a largo plazo, pues, ¿no? Entonces, sí es importante que la reforma pueda ser aprobada en los términos que lo plantea el presidente López Obrador, porque si bien la ley que sostiene la Suprema tiene una parte de eso, el cambio completo del paradigma de cómo vemos el mercado eléctrico en este momento está en la reforma que se mandó para modificar la Constitución, el 27, 25 y 28 de la Constitución.
Y precisamente al hablar de esta reforma eléctrica, pues surgen las controversias que a ambos he visto, han cuestionado precisamente en sus redes sociales, y hoy, en el colmo de la desfachatez y el cinismo, la diputada del PRD, Edna Díaz, le echó la culpa a Morena de los que entran y salen al pleno de la Cámara de Diputados luego de que fuera captada ella junto al supuesto cabildero Paolo Salerno, sentado en una curul, y después pues generando una serie de cuestionamientos, de enfrentamientos y de una incapacidad de la derecha mexicana de poder justificar esta situación. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jorge Armando Rocha? Pues que es lamentable la pretendida justificación que ha intentado esta diputada Edna Díaz, que ganó por el PRI-PAN-PRD, es de Uruapan, y destacar que se ha dedicado a la grilla allá en Michoacán, cercana a Silvano Aureoles, y en todo caso, ella dice que todo tiene que ver con supuestamente violencia política de género. Pues no le estamos cuestionando, no le estamos criticando por el hecho de que sea una mujer o qué rol deba tener una mujer, para nada. Estaríamos criticando igual a otro legislador que se hubiera sentado al lado de este cabildero que ocupó un sitio como si fuera legislador y estaban ahí platicando abiertamente como grandes amigos. O sea, eso sugiere que hay una relación y nos genera dudas, nos genera sospechas y estamos en nuestro derecho, porque además estamos hablando de la actuación de una representante popular, que eso tiene costos y beneficios, ¿no? Sus beneficios es que no les pagan mal, tienen muchos asesores, pero también los costos son que deben estar sujetos al escrutinio público. Y esta legisladora está hablando con el cabildero mientras está la discusión. ¿Eso no le parece un acto de cinismo? ¿No le parece que es incluso hasta una provocación a los mexicanos? Porque estamos hablando de un asunto fundamental para el desarrollo del país. Ya decía también Lázaro Cárdenas, que es traición a la patria, aquel que entrega los recursos energéticos a los extranjeros. Esa será una persona traidora a la patria, lo dijo Lázaro Cárdenas. Está en el fundamento, entonces, tanto del PRI como del PRD. O sea, Lázaro Cárdenas tiene una influencia muy evidente en ambos partidos. Ellos están desechando incluso a sus fundadores ideológicos porque han optado por el salinismo, y lo del PRD es también una desgracia. Un cascarón, básicamente dos líderes, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, con muy pocos diputados. Hoy en día la dirigencia del PRD, que por cierto fue al INE porque quieren derribar la consulta popular del domingo pasado. Claro que les da mucha envidia, que nada más domingueando López Obrador sacó 15 millones de votos, sin hacer mucho ruido. Y es una base impresionante. Entonces estos perredistas tienen esta actitud ya salinista. Hay que recordar que si algo reclamó el PRD históricamente fue la persecución que se vivió en contra de la izquierda en el sexenio de Carlos Salinas. Han optado por el salinismo y ya es la desfachatez que estén hablando con cabilderos cuando está la discusión en marcha. Es lamentable. Ellos nos pueden decir es que es legal, absolutamente inmoral. Ahora, esta diputada está atrapada en sus propias mentiras, porque ella dijo que, como bien lo señalas, estimado Toño, que eso le corresponde a Morena, porque ellos tienen la presidencia de la Cámara de Diputados y ellos saben quién entra y quién sale, ¿no?, del recinto. Pero este hombre, ahí está el oficio, entró precisamente porque el grupo parlamentario del PRD solicitó que Paolo, este apellido que ya no recuerdo, Salerno, Paolo Salerno, el italiano, que entrara en calidad de asesor de la diputada. Entonces lo conoce bien, es su asesor. Este cabildero ya no tiene para dónde hacerse. Y utilizar el discurso de me están atacando por ser mujer, solo la equipara a Rosario Robles, que dice lo mismo. Ella asegura que está en prisión por ser mujer. Pero ¿qué hay de lo que hizo como titular de Desarrollo Social en el sexenio anterior o titular de la SEDATU? Lo que pasa es que Peña Nieto le decía, no te preocupes, Rosario, tú roba, tú
recibe las instrucciones tal cual, opera, saquea, desvía recursos a través de las empresas autónomas y así nos vamos, ¿no? Fue saqueando lo que pudo Rosario Robles y ahora resulta que está ahí por ser mujer. Y en este caso, pues yo creo que están pintados de cuerpo entero estos legisladores y también es bastante ruin desde mi punto de vista la operación de estas empresas, estimados, porque estas empresas como Iberdrola y la italiana no participaron abiertamente en el debate, en el foro del Parlamento Abierto. Estaban invitadas a participar. ¿Y por qué no hablaron? ¿Por qué no dijeron abiertamente? Nos conviene el modelo actual porque nos estamos enriqueciendo. Bueno, les está yendo mejor que en sus países de origen. Y es lamentable que tengamos hoy en día legisladores de oposición que defienden más a esas empresas que los propios legisladores extranjeros, es decir, que los legisladores de sus países de origen, porque en estos países, en España, en Italia, están viendo cómo resolver un problema que ha resultado ser un incendio que no pueden apagar. Y yo no veo a estos legisladores de España o de Italia defendiendo a esas empresas como están defendiendo a esas empresas legisladores mexicanos. En el caso de Estados Unidos ya vimos que sí está presionando, ya vimos que John Kerry vino en 2 ocasiones, pero el presidente se ha mantenido firme. Pero sí es lamentable lo que está pasando. Me parece que es el colmo del cinismo, estimados. Pero fíjense, considero que Edna Díaz en estos momentos es simplemente la cara de la última desfachatez del PRD, un partido que yo honestamente veo muerto. Al comenzar este espacio, y esto se lo quiero comentar a Rodrigo Benedict, al comenzar este espacio, además de mostrar lo muy desfachatada y el colmo del cinismo de Edna Díaz, también planteábamos unas declaraciones muy burdas del más chucho de los chuchos, de Jesús Zambrano, quien miente descaradamente en un video, disculpen ustedes la palabra, un video muy pedorro contra la reforma eléctrica y queda como pues el más mentiroso de los mentirosos. Habla incluso de cómo se trata de la ley Bartlett. Vamos, es una situación verdaderamente lamentable la forma de actuar de muchos perredistas que en estos momentos intentan sobrevivir con otros partidos y que están en la calle de la amargura. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, querido Rodrigo Benedict? Bueno, a ver, Jesús Ortega y Jesús Zambrano son conocidos por todo el mundo como digamos que un grupo acomodaticio y muy cercano al poder, de siempre. El presidente López Obrador jamás les tuvo confianza cuando el presidente estuvo en el PRD. Recordemos que él fue presidente del PRD y justo cuando tenía que ceder, digamos, la estafeta porque se terminaba su presidencia en ese partido, le tuvo mucha desconfianza a Jesús Ortega, tanto así que en un acto muy demócrata, Jesús Ortega ganó la presidencia del PRD después de Andrés Manuel López Obrador. Pero los votos que tuvo Jesús Ortega en los estados donde gobernaba el PRI y digamos que los gobernadores aliados a él superaban, pero por miles, es decir, X veces las votaciones que el PRD tenía en las elecciones constitucionales. Es decir, que en algún estado donde gobernaba un gobernador priista, Jesús Ortega sacaba, digamos que 10 veces más votos que lo que sacaba el PRD en una elección constitucional contra el PRI. Eso en una elección interna. Entonces, recordemos que el presidente López Obrador, cuando fue presidente del PRD y termina su mandato, hay un interinato que tuvo el ahora titular de la UIF, Pablo Gómez, porque se presumió fraude, es decir,
un fraude que además no se presumió, perdón, se comprobó un fraude en las elecciones internas del PRD orquestado por Jesús Ortega. De ahí fue que Jesús Ortega al final declinó ser el presidente del PRD después de Andrés Manuel. Hubo una contienda entre Salgado Macedonio y la ahora diputada Amalia García. Amalia García termina siendo la presidenta del partido, pero bueno, desde ahí vemos la desconfianza que se tuvo y lo que ha hecho Jesús Ortega cientos de veces como miembro del PRD. Después de eso, también hay que recordar que el presidente López Obrador, en una disputa interna también, mientras él seguía en la constitución de Morena por una parte, pero con un pie dentro del PRD, propone, junto con un equipo de compañeros, a Alejandro Encinas, como, digamos que el candidato de esta ala transformadora para ser presidente del PRD, y ahí sí fue directamente contra Jesús Ortega, y nuevamente Jesús Ortega gana en todos los estados priistas. Pero, recordémoslo, y ahí están las cifras y son súper públicas, porque digamos que se mantienen todavía en la memoria de Internet. En Chiapas, si no mal recuerdo, Jesús Ortega tuvo algo así como 75,000 votos, es decir, cosa que el PRD no obtenía nunca en una interna, los tuvo en esa elección interna del PRD. Ahí fue, digamos, que la decisión ya completamente de salirse del PRD, tanto del presidente López Obrador como de muchos otros compañeros, y digamos que los que se quedan ahí, que además, digamos que con el control de la burocracia del partido, se agandallaron todas las plurinominales, más algunas uninominales en el 2018, con la votación que obtiene el presidente de la República y con un programa muy específico que le ofrece el presidente de la República, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al pueblo, obtiene una votación pues significativa, aunque se pierde contra Enrique Peña Nieto. Con esto obtienen pues una cantidad importante de diputados y senadores, el grupo de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, e inmediatamente se dan la vuelta y hacen un pacto con el gobierno federal, operado tanto por Osorio Chong como por Aurelio Nuño, para hacer el famoso Pacto por México, Pacto contra México, como le conocemos ahora. Es decir, Jesús Ortega lo conocemos perfectamente, es decir, sabemos, y es más, es decir, el PRD en el Pacto por México votó en contra de la reforma energética de Peña Nieto. Es decir, ya esto es una locura en la vida interna de ese partido. Ya no les queda más que decir incoherencias como este video que muy bien adjetivaste de Jesús Zambrano, que es uno de los chuchos mayores. Y bueno, o sea, esperar algo de Jesús Ortega es pues ya en este momento una locura, porque, pues como bien decía Einstein, hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes es la definición de locura, y Jesús Ortega no va a cambiar. Él va a vender sus votos, así literal, los va a vender a quien mejor les ofrezca. Exactamente, y es la forma en la que buscan, en todo caso, sobrevivir, querido Rodrigo. Por favor, compártenos tus redes sociales. Hay muchos comentarios en los chats, hay gente que quiere, obviamente, ponerse en contacto con ustedes dos. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro, en Twitter estoy como RO Benedict, ahí como aparece en su pantalla, y en las demás redes como Rodrigo Benedict, ahí con TH al final. El experto en temas energéticos, Rodrigo Benedict, aquí economista, aquí en Sin Censura, y también, querido Jorge Armando Rocha, además de agradecerte a ti,
como a Rodrigo. Pues compártenos tus redes sociales, estas redes que son atacadas constantemente por los bots, constantemente por los trolls. Estimado, por eso también difiero del tema de Elon Musk, que yo creo que a quienes somos de izquierda no nos puede ir peor. Bueno, yo creo que siempre puede ser peor, pero, a ver, Twitter va a tener dueño, ¿no? Siempre, porque es un negocio privado. Al final del día estamos conscientes de eso. Y creo que Elon Musk podría imprimirle un sello de mayor libertad. Esperemos que sí. Yo creo que a los de izquierda no nos puede ir peor. ¿Por qué? Porque además en México los dirigentes de Twitter están muy vinculados al panismo y se la pasan censurando nuestros tweets de quienes pensamos distinto a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a todos estos. Entonces, bueno, esperemos, porque por ahí sugería Elon Musk que, por ejemplo, nada más con una suscripción de $3 mensuales, ya en automático te verifican tu cuenta, te ponen la famosa palomita y no tienes las restricciones, porque ahora estamos sujetos a unos panistas en México que bajan el switch. O sea, eso hay que tenerlo claro. Ojalá que nos vaya bien con Elon Musk, pero bueno, hay otras redes sociales, tampoco es todo lo que existe. Está YouTube y yo creo que van a salir más. Y al final del día, la tecnología va a hacer que sea cada vez más fácil el acceso, ¿no? Y lo que va a mandar serán los contenidos. Por eso es muy importante que se mantengan vigentes estos contenidos distintos, donde hablamos sin tantas interferencias, tantos intereses que de pronto hay en los medios tradicionales. En Twitter me encuentran como @RochaPeriodista y en mi canal de YouTube, Jorge Armando Rocha. Ahí estamos en comunicación, ya saben, un placer, estimado Toño. Pues gracias, como siempre, un honor que puedas llevar las mesas, que nos entrevistes, estamos a la orden. Mi reconocimiento, yo nada más quiero también dejar por sentado que vaya cómo trabaja Toño aquí en Sin Censura, vaya que le pedalea fuerte y es una columna vertebral sin duda de Sin Censura, porque a veces no se ve tanto, ¿no? El trabajo que uno realiza, nada más se ve lo que conduce, pero hay mucho trabajo de mi estimadísimo Toño Ruiz y admirado y apreciado. Fuerte abrazo, gracias, muy buenas tardes. No, hombre, ese es que me sonroje, Jorge Armando, ¿qué pasó? No. Gracias. Nada más para que se sepa. Nos coordinábamos, Jorge Armando Rocha y su servidor, cuando tenía sus espacios aquí antes de la crisis crisis que enfrentamos aquí en Sin Censura. Y pues te agradezco tus palabras de aliento, de cariño. Yo también estoy muy escamado con la entrada de Elon Musk a Twitter en cuanto al 10% de las acciones, y ahora que busca comprar todo Twitter, pero ya lo platicaremos más a fondo en otra exhibición. Y te agradezco, querido amigo, le agradezco también a Rodrigo por conectarse con nosotros aquí en Sin Censura hoy. Muchas gracias, compañeros. Las flores son para ustedes son los chingones aquí, los meros chingones, así que bueno, gracias. Y bueno, grave